Ya finalizando la música del silencio, y estábamos viendo la comparación que hace con esta hora en la que nos reconciliamos y superamos todas nuestras contradicciones y nos zaramos de todos nuestros desgarros. Y aquí estaba haciendo alusión a que en ese oficio nocturno, en todos los días del año, en vísperas, se evoca ese punto culminante de vísperas que es el canto del Magnificat, en que aparece la imagen maternal de María, que es la dimensión materna de Dios, porque Dios es aquel que nos ama incondicionalmente, como una madre. Y el canto del Magnificat en vísperas es equivalente al canto y al himno de Zacarías, del mismo capítulo del Evangelio de Lucas, en Laudes, cuando Zacarías declaraba: bendito sea el Señor, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y estos dos grandes himnos son los pilares de la mañana y de la noche que sostienen al día. Dos himnos, el Magnificat y el himno de Zacarías, sostienen al día, porque ambos celebran nuestra redención. Y la redención es básicamente la sanación de la grieta que atraviesa el mundo. La sanación de la grieta que atraviesa el mundo. La grieta que experimentamos como una alienación, una enajenación de nosotros mismos, una enajenación o extrañamiento respecto de los demás, así como esa enajenación del territorio de nuestro ser. Por eso recibimos como antídoto al canto. Incluso escuchar el canto tiene un efecto redentor. Y hay muchos tipos de música que tranquilizan y son transformadores. El canto gregoriano, que brota de un estado de oración tan profundo, es especialmente poderoso. Nunca estamos libres de conflictos y contradicciones, pero orar y cantar con otros produce un efecto sanador. Cuando cantas en comunidad durante las 8 horas, día tras día, la calma rítmica del canto impregna tu alma. La llevas contigo todo el tiempo, vayas donde vayas. Crea un monasterio interior. Y es posible que nosotros, los que hemos elegido vivir en soledad como ermitaños, podamos hacerlo solo porque antes vivimos y cantamos en comunidad durante mucho tiempo. Incluso escuchar canto gregoriano en tu casa te permitirá empaparte de su espíritu monástico y hacer de su calma sacra una dimensión integral de tu vida interior. Hasta podrías de a poco aprender a cantar usando los textos impresos en la carátula del álbum. Está refiriéndose al álbum discográfico de los monjes de Silos, de Burgos, que se hicieron un hit mundial del canto gregoriano. Y por eso tal vez esos monjes de Santo Domingo de Silos puedan enseñar al mundo a cantar y sin duda se convertiría en un mundo mejor. Y podemos incorporar de forma activa el espíritu de vísperas en nuestra vida cotidiana si encendemos todas las luces posibles en este mundo oscuro. Encender todas las luces en este mundo oscuro. Eso con el canto de vísperas, que está haciendo relación con ese canto de laudes, esos dos pilares del día. ¿Por qué encender la luz? El tránsito de la vida mística a la mística en la vida cotidiana, lo de Marta y María que vimos. Y es el lema paulino que nos enseña esto, cuando nos dice: más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Pero ¿qué velas podemos encender? Una sonrisa, una palabra amable, una visita. Pero nuestra sociedad aprecia mucho más que eso la rígida autosuficiencia. Autosuficiencia en griego se dice autarquía, autarquía. Arge es el principio, autos, sí mismo. El principio está en sí mismo. La autarquía es
el egocentrismo, es la antípoda de la mística, que es la no autarquía. Nosotros tenemos el principio en el principio de los principios, que es Dios. Y solo nos encontramos en el principio de los principios cuando estamos entregados al otro, porque yo soy desde el otro, soy desde el tú. Por eso el mundo actual, con su rígida autosuficiencia, presupone y presume que puede manejar las cosas por sí mismo, sin ayuda de nadie, sin apoyo de nadie. Pero este individualismo lo que genera es una gran soledad y una gran desesperación. Y es notable cuánta gente solo desea ser reconocida, vista, apreciada, y fingimos que no necesitamos de los demás y que no necesitamos que los demás nos tomen en cuenta, que los demás se ocupen de nosotros. Y lo contrario es lo cierto. Necesitamos que los demás se ocupen de nosotros. Necesitamos que los demás nos tengan en cuenta. Pero nosotros somos los que tenemos que tener en cuenta a los demás también. Pero tan pronto como alguien hace brillar la luz de la atención amorosa hacia nosotros, tan pronto como alguien hace brillar la luz de la atención amorosa hacia nosotros, nuestra fachada estoica se desmorona. Dice ahí palabritas que tienen su peso no solo por la historia de la filosofía, sino que el estoicismo, junto con el epicureísmo y con el escepticismo, son las tres corrientes filosóficas posteriores a las grandes síntesis de Platón y de Aristóteles. Y el estoicismo estuvo entremezclado en las hebras en las que el San Pablo, Saulo de Tarso, le predicaba a los atenienses sobre el Dios desconocido en el Areópago. El módulo siguiente nosotros hablaremos de Dionisio Areopagita. Empezamos el pasado mañana con Dionisio Areopagita. Y el tema de Dionisio Areopagita es que había que saber mucha filosofía, como Pablo, como Juan, para pararse ahí ante los griegos y decirle, yo les vengo a hablar de este Dios al que rinden culto ustedes, este Dios desconocido. Pero no es un Dios hecho por la destreza y la fantasía del hombre. Por eso aquí, cuando está diciendo la sigla, el lema paulino, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad, tenemos que hacer brillar la luz de la atención amorosa y que se caiga la fachada estoica, porque todos esos señores, algunos eran estoicos, otros eran escépticos, otros eran epicúreos, y los estoicos son los que más se parecen al cristianismo, dicho ex post, a posteriori. De hecho, Santa Teresa le decía a San Juan de la Cruz, mi senequita, por Séneca, ese estoicismo que fue fundamental y fundacional en las hebras que se fueron constituyendo al cristianismo primitivo. Entonces, cuando brilla esa luz en medio de la oscuridad del mundo, nuestra fachada estoica se va a desmoronar. Y nos volvemos entonces, gracias a eso, más prójimos. Cuando la noche se viene, cuando la noche crece, cuando lo oscuro crece, nos volvemos más prójimos. Nos volvemos más prójimos cuando oscurece. Y vísperas es un llamado a la proximidad, es un llamado a la proximidad. Y todos necesitamos acercarnos al prójimo en esta hora oscura de la historia. Si el cantar en comunidad, que confiere su naturaleza al canto gregoriano, logra promover un sentimiento más elevado de cuidado mutuo entre los oyentes, entonces será un gran legado, el gran legado de los monasterios al mundo en esta hora oscura. Pasemos ahora a completas.
el círculo se cierra. Completas es la conclusión del día monástico. Al llegar la plenitud de la noche, regresamos del canto al silencio, que es el suelo oscuro donde se arraiga la flor del canto. En completas, cerramos el día, comenzando por una confesión de nuestras faltas ante toda la comunidad. Confesamos nuestras faltas ante toda la comunidad. Cuando hemos confesado eso, estamos en ese suelo oscuro donde se arraiga la flor del canto. Y al confesar nuestras faltas ante la comunidad, estamos llevando el día a su culminación. Culmina entonces el círculo del día. Examinamos nuestra conciencia y pedimos perdón. Recuerden lo que hablamos del perdón y de la gratitud antes. Aquí examinamos nuestra conciencia y pedimos perdón. Y así transitamos limpios hacia la noche y el sueño. Por eso completa significa culminación. Es la hora que culmina el círculo del día. En realidad, el canto del día termina en vísperas, pero los monjes, por propia cuenta, agregaron completas a manera de una oración nocturna para dar un cierre adecuado a las horas. Originalmente, completas ni siquiera se rezaba en el oratorio, sino en los claustros donde viven los monjes, justo antes de ir a dormir. Completas hace de la antigua tradición de la oración nocturna previa al sueño una experiencia comunitaria. Completas suele incluirse dentro de las horas menores, pero tiene un gran valor por sí misma. Tiene, en líneas generales, la estructura de las horas menores, pero es realmente la conclusión de todo el día monástico. Y aquí viene la analogía, el parangón entre las horas del día monástico y las horas del día de toda la vida de cada uno de nosotros. Y completas comienza con una plegaria que dice: concédenos una noche en paz y un final perfecto. Completas conecta el final del día con el final de la vida en sí misma. Y refuerza el tema de que el ritmo de nuestros días se refleja en el ritmo de nuestra vida. Y la forma en que vivimos cada hora, cada día, determina el carácter de nuestra existencia. La marcha de las horas nos enseña a establecer el ritmo de la marcha de nuestra vida. Y nosotros sabemos de ese temor instintivo que tienen los chicos en la oscuridad. Y en la oscuridad todos somos chicos llenos de temor. Y a veces experimentamos el terror de estar envueltos en la negrura. Cuando el poder se ausenta o sale a dar una vuelta, cuando quedamos en medio del desierto en plena noche, la oscuridad es en esencia nuestro miedo a lo desconocido. Dice el filósofo lituano-francés Emmanuel Levinas, evocando una experiencia de su infancia, que él se sentía en la soledad de su cuarto, en la oscuridad y la negrura de su cuarto, y sentía el murmullo de los adultos que estaban hablando afuera de su cuarto. Y esa experiencia de la oscuridad es la experiencia de lo neutro, de como una nada que se lo fagocitara. Y esa experiencia es la de que no hay rostro, no hay personas. Con el día, con la luz, aparece el rostro, aparece la luz, aparece el color, lo definido, lo neutro. Eso es la oscuridad a la que le teme con pavor el terror
le despierta a un niño, y todos somos niños ante esa oscuridad de la vida. Un miedo a lo desconocido. Y así como tememos a la oscuridad fuera de nosotros, también tenemos una oscuridad adentro y tememos a la oscuridad en los pliegues recónditos de nuestra alma. En Completas, enfrentamos esta oscuridad interior mediante un examen de conciencia, preguntándonos honestamente, cabalmente, ¿qué salió mal hoy? ¿En qué no estuve yo a la altura del desafío, de la hora presente, de la hora mío? Generalmente descubrimos que las cosas salieron mal porque nos vimos atrapados en alguna respuesta o alguna actividad sin antes detenernos, mirar y luego avanzar con deliberada claridad. De nuevo esa tríada que menciona el hermano David: detenerse, pararse, mirar y avanzar. A lo mejor nos detuvimos y miramos, pero no avanzamos, dice el hermano David. Detenernos, mirar y luego avanzar con deliberada claridad. A veces, según mi experiencia, muy raras veces, si nos detuvimos y miramos pero no avanzamos, lo que debería haber ocurrido nunca pasó, porque nos demoramos demasiado a la hora de actuar. Entonces, examinamos nuestra conciencia a medida que observamos el día retrospectivamente y le pedimos perdón a Dios, a los santos, y también nos pedimos perdón los unos a los otros, al tiempo que nos proponemos, con propósito de enmienda, ser mejores mañana. Mañana es una nueva oportunidad para que yo haga bien lo que no hice bien hoy. Con eso, el día termina y estamos en condiciones de ingresar voluntariamente en la noche. Ingresar voluntariamente en la noche. Porque, como decía el señor Kierkegaard, en eso del concepto de angustia que les mencionaba la vez pasada, solo comprendemos nuestra vida mirando hacia atrás, retrospectivamente, y solo la vivimos mirando hacia adelante. Cuando nos aprestamos o nos preparamos para ir a dormir, nos estamos lanzando hacia lo desconocido, porque uno entra en la noche y no sabe qué va a pasar en ese entrar en la noche. Para entrar en la noche ligero de equipaje, tengo que descargarme de las cargas, de las ofensas, de las faltas que he cometido durante el día. El himno de Completas, con sus líneas melodiosas, expresa con precisión tanto el temor que crece a medida que se desvanece la luz, como la fe que también aumenta y disipa el miedo. No tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo, tengan fe, tengan confianza, confide. Ahora, en el himno de Completas se dice así: ahora, en la desfalleciente luz del día, oramos a ti, hacedor de todo, para que en tu amor siempre alerta nos guardes y nos guíes desde arriba. Ayúdanos y protégenos toda la noche. Aleja el peligro y el terror. No dejes que triunfe el mal. Guárdanos para otro día. Y el temor es la medida de la fe. El temor no tiene nada de malo, siempre que la fe lo preceda a un palmo de distancia. Cuanto mayor el temor, más glorioso el coraje de la fe que lo supera. Con las palabras del salmista, cada noche en Completas recordamos los sólidos cimientos que sustentan nuestra fe. La íntima proximidad de Dios que nos dice: soy el Salvador de todos los que se aferran a mí. Estoy con ellos cuando se encuentran en problemas. Y esta intimidad se refuerza con la triple repetición del mí al comienzo del mismo salmo. Puedo decir al Señor: mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío.
Y el salmo característico de Completas es aquel por el cual nos ponemos al amparo del amor protector de Dios y nos cobijamos bajo las alas del Altísimo. Jesús habla de Dios como de una mamá gallina que reúne a sus pollitos bajo sus alas. Y nos decimos, cuando estamos acosados y desasosegados con los temores de todas las faltas que hemos cometido y de las oscuridades que nos pueden esperar, nos decimos, yo a nadie le importo realmente, o yo soy un perdedor, o yo nunca lograré nada. Estos pensamientos oscuros surgen del silencio, surgen de esa oscuridad, y en Completas buscamos la fuerza para mantenerlos alejados. Cantamos el salmo que reza, Él ha ordenado a los ángeles que te protejan en todos los caminos de tu vida para que ni siquiera te roces el pie contra una roca. El ángel de cada hora nos está asistiendo. No es el ángel de la guarda, mi dulce compañía, que solo nos despierta resonancias infantiles. Ese ángel de la guarda es nuestro ángel cotidiano, el ángel de cada hora de nosotros. Y la noche en sí misma, en un sentido, es un ángel y es un mensajero de la protección de Dios. El sueño es un don tan grande que solo lo comprendemos plenamente cuando no logramos conciliarlo o tenemos que estar en vela toda la noche. La noche es amenaza y al mismo tiempo es gracia. Amenaza porque cuando cae la noche nos encontramos parados al borde del caos. El pequeño mundo ordenado que nos hemos creado en el curso del día ahora amenaza con volver a caer en el caos. Pero también es gracia. También es gracia porque la protección, la proximidad divina a la cual nos hemos habituado a lo largo del día a través del canto y las plegarias no nos va a abandonar. Y de nuevo vuelve a citar a Rainer Maria Rilke y su libro de las horas, donde tiene un poema de misteriosa belleza en el cual dice, estoy volviendo a casa sin mis alas, por las que me perdí. Me he visto sumido por la actividad, obsesionado por el movimiento, la acción, y ahora me despojo de las alas para quedarme quieto. Y Rilke continúa diciendo o cantando, yo era canción y Dios la rima. Yo era canción y Dios la rima. Todavía resuena en mis oídos, continúa el poeta, pero ahora nuevamente torno a ser tranquilo y simple y mi voz se ha callado. Inclino mi rostro ante una plegaria mejor. Termina aquí el poeta. Llama Rilke a esta poesía, a esta plegaria, una plegaria de silencio, la llama una plegaria mejor. Mejor al menos para esta hora, la plegaria del silencio, la oración del silencio. Completas es la hora en la que celebramos ese regreso del canto al silencio, de las palabras al silencio del cual provienen. Y aquí vuelve a ser la evocación de la figura de María. El himno final a María, cuando los monjes ingresan en completas en fila en la capilla de la Virgen para cantar un himno final a María. Y este himno cambia según las estaciones. La resurrección, por decirlo sin ironía, del canto gregoriano en el siglo XX se produce en el año 1930 con unos benedictinos de franceses de Solesmes, que son los que están reactualizando para el siglo XX el canto gregoriano. Repasen, porque están en YouTube, los cantos de solemnes que son antecedentes del hit de los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos de Burgos, y están estos cantos marianos, Salve Regina, Regina Coeli, o el Alma Redemptoris Mater.
Este himno a la Virgen cambia según las estaciones. La mayor parte del año se trata del Salve Regina, y en otras ocasiones son bellas antífonas marianas como Regina Coeli o Alma Redemptoris Mater, verdaderas joyas del canto, dice el hermano David. Y esa costumbre siempre me recuerda a los niños cuyas madres arropan en la cama al final del día. Sonrío pensando en todos estos monjes que cantan dulcemente a su madre cuando termina el día, abriéndose al reino del ánima en su psiquis y confiándose a la infinita oscuridad como a una madre. Por eso, para mí, la parte del monasterio vinculada de forma indeleble con completas es la capilla de la Virgen, donde regresamos al vientre espiritual que nos dio origen para nacer una vez más a la mañana siguiente. Parte de esto que acabo de decir. Cantan dulcemente a su madre cuando termina el día, abriéndose al reino del ánima, en latín, en cursivas. Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos o de las psicoterapias más famosas para vincularlos con los benedictinos, con Anselm Grün, con la mística, distingue entre animus y anima. Animus es la parte masculina, anima la parte femenina. Entonces, volvemos en completas a sumergirnos en el reino del ánima, en la psiquis nuestra, ánima, en la psiquis nuestra. Por eso estamos indeleblemente unidos, como monjes, dice el hermano David, en completas a la capilla de la Virgen. El ángel de completas lleva una túnica oscura, tiene los ojos cerrados, los párpados caen pesadamente, el rostro vuelto hacia abajo, las manos tocan con suavidad un pequeño órgano, o las manos hacen un ademán como si se negaran amablemente a tocar. Este ángel señala la hora de pacífica transición hacia el silencio oscuro del sueño. La fe es la virtud de completas. Es la verdad esencial por la cual nos entregamos a la protección de Dios durante la noche. La fe, la confianza. Al igual que los niños, temerosos de enfrentarse a los fantasmas de la noche, buscan seguridad en sus padres, así en completas invocamos nuestra fe para que nos dé coraje en medio de nuestros terrores, reales o imaginarios. O no tenemos todos la experiencia de pesadillas y terroríficos sueños durante algunas noches que quisiéramos no haber pasado. Entonces sabemos de qué nos hablan cuando nos hablan de los terrores reales o imaginarios. Completas nos alienta a ver con ojos confiados que en verdad el cosmos está preparado para nosotros como un hogar nutricio. Tenemos derecho a sentirnos en casa aquí, en el universo, que fue maravillosamente creado como para ser hospitalario con la vida humana. Hospitalidad, hostilidad. Ser acogidos en el hogar, que siempre es hospitalario. El hospital donde acoge a los caídos, a los enfermos, a los solos. Y el tema bíblico central del reino de Dios es un arquetipo del mundo tal como Dios lo concibió. Es un lugar donde los seres humanos se sienten en casa y prosperan como co-creadores. Si nos confiamos a ese sentimiento básico de pertenecer al universo, las cosas salen bien y podemos encontrar algún sentido hasta en lo peor que nos ocurre. Si no tenemos esa confianza, si nos rendimos a nuestros temores, lo peor ya ocurrió. Entonces nos convertimos en huérfanos existenciales, en un mundo que nos es ajeno. Y la opción de vivir en la confianza esencial de ver el universo como un hogar que Dios creó para nosotros,
o de vivir en el temor, la desconfianza, la desesperación y la angustia, es en última instancia una opción nuestra. Nosotros elegimos confiar o desconfiar. Y debemos elegir. Y esta es la elección más importante que hacemos mientras vivimos día a día. Elegimos creer o no creer, confiar o no confiar. Si confiamos, estaremos en paz. Si no confiamos, jamás lo estaremos. Y nuestros corazones preguntan a la noche, ¿estoy a salvo y soy amado? Todos conocemos gente desafortunada que jamás tuvo la experiencia de conocer la seguridad y el amor. Si nadie nos ayuda a sentir el universo como nuestro hogar divino, somos todos extranjeros en tierra extraña. Y de manera implícita, Completas nos llama a confiar en el carácter único de cada persona. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos asusta a nosotros? ¿Qué es lo que realmente me asusta? Cuando me hago esta pregunta, estoy dando forma y definición a mi miedo. Y eso disminuye su poder. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? Las pesadillas tienen poder sobre nosotros solo en tanto y en cuanto permanecen indefinidas. Al prepararnos para la noche, para ir a dormir y entrar en el reino de los sueños, rogamos tener buenos sueños, sueños que nos enriquezcan, sueños de los que podamos aprender. El sueño es un depósito de tesoros, dice el hermano David. Procuramos abrir nuestro corazón a la bendición del descanso y a la promesa de sueños, tal vez incluso meditando un poco sobre cosas con las que soñar. Cosas buenas con las que soñar significa al mismo tiempo, tal vez incluso, dejando a mano un cuaderno para transcribir cuando despertemos las sorpresas que surgieron de nuestra imaginación soñadora. Si tienes hijos, puedes introducir el espíritu de Completas en tu casa, pasando algunos momentos especiales con ellos al final del día. Tranquilízalos con cuentos agradables, canta con ellos, bendícelos, reza con ellos, guíalos desde el temor a la noche, que es tan natural en los niños pequeños, hacia la confianza en la noche como un tiempo para fundirse en el amoroso misterio que nos abraza a todos. Este final del día deliberado y amable completa el círculo de las horas. Y si me permiten lo autorreferencial, ayer me vienen a visitar mis nietos, los que viven en Tucumán, y estaba esa bandija que enseñaba la meditación cristiana, Bernie, Bernabé, y entonces todos ellos estaban acostumbrados a que los padres les cuenten cuentos, como acaba de decir el hermano David, y a veces que el abuelo, en época que no había coronavirus, les contaba cuentos. Y entonces los chiquitos estos que tienen ahí un metejón por leer y leer, me piden que les regale unos libritos. Y bueno, les he regalado unos libritos más, les vivo regalando libritos. Pero esa cuestión tan anecdótica, tan familiar, está en la entraña de lo que la misión que nosotros tenemos como padres o como abuelos de contar cuentos. Contar cuentos para darles paz, darles amor. Y terminemos entonces con el gran silencio. Ya hemos terminado las horas canónicas, las 8 horas canónicas, haciendo este paso desde laudes a completas. Y ahora nos sumergimos en este libro, La música del silencio, en el colofón, en la conclusión, dicho más fríamente, es el gran silencio, la matriz del tiempo. Recuerden la importancia que tiene el tiempo. No existe el ayer, no existe el mañana, no existe el antes, no existe el después. Lo único que existe es el presente, the present en inglés, es el regalo y es el presente. Solo existe el presente. Y el presente es y se solapa con la eternidad. Por eso, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque nosotros no morimos si confiamos y creemos que Dios nos hizo para la eternidad. Y eso es cómo llegamos a la eternidad,
llegamos a través del silencio, porque el gran silencio es el lenguaje primordial de Dios y es la matriz del tiempo. No es solo la matriz de las palabras, es la matriz del tiempo. Y hemos descrito un círculo completo a través de las estaciones del día, a través de cada una de estas horas, y llegamos al final de este recorrido de los días, de las horas del día y de los días de la vida de cada uno de nosotros al gran silencio. El puente de silencio entre completas y vigilias que inaugura nuevamente el ciclo de las horas. Cuando mañana amanezcamos y empecemos a dar gracias por abrir los ojos, por respirar, demos gracias que un nuevo día se nos ofrece. Y la música no es solo una disposición rítmica de notas, sino que la música se gesta en la matriz del silencio. La música del silencio se gesta en la matriz del silencio. Y el silencio entre las notas, porque la música está compuesta de silencio y de notas, el silencio entre las notas es lo que le da sentido y las llena de gracia. Les da sentido y las llena de gracia. El gran silencio es el descanso silencioso que tiene lugar antes de que el día cante su recurrente melodía de las horas. Este silencio no es mera ausencia de sonido, sino que es una misteriosa presencia. La inmensa nada que es nuestro origen y nuestro hogar. T.S. Eliot dijo, las palabras tras el discurso alcanzan el silencio. El mensaje central del espíritu monástico, que se expresa a través del canto, es la importancia suprema del tiempo y la forma en la que nos vinculamos con él. Cómo atendemos y cómo respondemos al momento presente, a lo que está ahora frente a nosotros. El mensaje de las horas consiste en vivir a diario al son de los ritmos reales del día, en vivir de forma responsable, consciente, intencional, conduciendo nuestra vida desde el interior, no dejándonos arrastrar por las exigencias del reloj, las agendas externas, las meras reacciones ante lo que ocurre. Al vivir según los ritmos reales, nosotros mismos nos volvemos más reales. Aprendemos a escuchar la música de este momento. Aprendemos a escuchar lo que nos dice el ángel de cada hora. Aprendemos a escuchar y a oír las dulces súplicas de la música de este ahora, sus prudentes directivas. Aprendemos a bailar un poco en nuestro corazón, a entreabrir un poco más nuestras compuertas interiores, a escuchar la música del silencio, que es el aliento divino del universo. Así termina este libro, bello libro. Ahora, permítanme que termine, sin terminar nunca, esto, con una referencia a una charla que mandó Emilce el otro día, que dio el padre Javier Meloni, ahí abajo de la cueva de Manresa, arriba de la cueva de Manresa, que es donde él vive, en Cataluña, y él decía, estoy aquí entre la cueva de Manresa y Montserrat, esos montes, esas montañas, y nos ofrece en la época del coronavirus, en la época del confinamiento, una reflexión sobre el espíritu. Lo que acabamos de leer aquí es el aliento espiritual de todo el universo hospitalario para nosotros, donde habitar en casa nosotros. Y él dice, con una metáfora como solo madres y padres espirituales pueden dar, ¿de qué nos sirve el aire a nosotros? Espíritu, en hebreo se dice ruaj, que es aliento. Y ruaj, el aire es invisible, intangible y esencial. Sin aire nos morimos. Entonces, eso que es invisible, intangible y esencial, es el aliento, es
el silencio. Cambiemos aliento y espíritu por silencio, porque el silencio es eso invisible, inaudible, intangible y esencial. Nuestras palabras tendrán sentido si se nutren de esa matriz del silencio. Y la matriz del silencio es la matriz del tiempo y la matriz de la música. Por eso tenemos que ejercitar en el silencio de la mano de estos buenos señores. Bien, tenemos un tiempito para que charlemos y después les anuncio el módulo que viene para que se vayan preparando. Así que conecten nomás los micrófonos los que quieran decir algo. Si no, permanezcan en silencio. ¿Hay algo que quiera decir alguien? ¿No? Bueno, les cuento entonces el módulo que viene. Si ustedes leen el programa que les hemos mandado a comienzo del año, no lo estamos haciendo con toda regularidad, pero ahora sí nos toca volver de nuevo un poco al cauce de lo regular, y ese cauce de lo regular implica volver a un pensador de inmensa trascendencia y significación, no solo para la mística cristiana, sino para el pensamiento filosófico, teológico. Y ese señor se llama el pseudo Dionisio Areopagita, o Dionisio directamente. Y el pseudo Dionisio Areopagita precisamente está afincando su presunto prestigio y progenie del relato precisamente de los Hechos de los Apóstoles, en que San Pablo cuenta de que está predicando a los griegos sobre ese Dios desconocido, y dice que había entre ahí algunos oyentes. Uno de ellos era un experto en cuestiones filosóficas, que era Dionisio, y había una mujer, menciona a todos ellos, y ese se convirtió. Y la leyenda dice que ese Dionisio, discípulo directo de Pablo, era el primer obispo de Atenas. Pero eso terminó siendo legendario, y resulta que los textos de Dionisio, el Corpus Dionisiacum, se va a empezar a difundir a partir del siglo V después de Cristo. Entonces era muy difícil que ese fuese el Dionisio que era contemporáneo de un Pablo que estaba predicando y diciendo lo que decía en sus cartas, ahí en la carta a los romanos, o lo que comenta Lucas en Hechos de los Apóstoles, en el primer siglo después de Cristo. De ahí le viene lo del pseudo, el falso Dionisio Areopagita. Pero Areópago es por la procedencia de Roma. En los Hechos, el intenso y relativamente extenso, no muy extenso, corpus de la obra de Dionisio está compuesto por 4 tratados y varias cartas. Un tratado es el de teología mística, otro tratado es el de los nombres divinos, otro tratado es de las jerarquías celestiales, otro tratado es el de la jerarquía de la Iglesia. La teología mística es el itinerario del ascenso a Dios. Y lo que está haciendo Dionisio, con una gran competencia en toda esa filosofía griega, y se consideraba que era un pagano que se había convertido, y una conversión de Atenas hacia Jerusalén, por decirlo así, pero conservando toda la riqueza de lo ateniense y de lo filosófico. Por eso estos ejercicios que vamos a empezar ahora en el módulo siguiente son ejercicios de teología mística Dionisio Areopagita. Porque Dionisio Areopagita está detrás de todos los místicos occidentales. Todos los citan, y los grandes teólogos, Agustín o Tomás de Aquino, simplemente no le dicen Dionisio, el pseudo Dionisio, le dicen Dionisio. Y están mencionando esto porque está fundiéndose, no confundiéndose, sino fundiéndose en una simbiosis, una teología platónica, neoplatónica, con el legado bíblico. Entonces eso lleva a una síntesis extraordinaria que tendremos que ver parsimoniosamente, diligentemente, respetuosamente,
y eso empezaremos a partir del miércoles. Hay las obras completas de Dionisio, están en ediciones más conseguibles, lo que no puedan llegarse a una biblioteca como la de filosofía o eso, para ver las obras completas de Dionisio, o las del seminario. Hay obras bien accesibles y baratas que están editadas en Losada sobre los nombres divinos de Dionisio, y se consiguen también a veces en librerías de viejo. Pero bueno, les voy a ir mostrando, ya hay literatura complementaria muy buena que se puede consultar. Una que se consigue en los kioscos o se conseguía y se lo puede conseguir eventualmente, son ediciones del año pasado, del anteaño, sobre Dionisio Areopagita, el autor apócrifo más famoso del Occidente, etc. Y están unos textos muy buenos también en los escritos espirituales de Santa Erich Stein sobre Dionisio Areopagita. Sí, bueno, es una tarea que es mucho más ardua, si se quiere, que seguir este bello libro que acabamos de concluir de la música del silencio, pero creo que vale la pena para pertrecharnos de cierto armamento místico que nos puede acompañar en el camino que nos queda. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. Si no, nos despedimos hasta el miércoles. Con paz y bien para todos. Bien, hasta luego. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Hasta luego. Chao. Un abrazo para todos, para vos, especialmente Lalo. Igualmente. Que sigas bien. Estoy escuchando